Estamos encantados por encontrarnos con ustedes en este programa Acción Popular de hoy, miércoles, día 22 de mayo del año 2019. Llegamos a sus hogares, gracias a Dios, a través de Sport Vision, Canal 35, y guiados como siempre, con la compañía, con el requiebro, el cariño de Dani, de Alberson, de Heriberto, de Héctor y de Amaury, que son quienes coordinan la parte técnica de este programa. Antes de comenzar, quiero dar las gracias a don Pipe Metz y a su esposa por su generosidad para con este programa y para conmigo especialmente. Le agradezco su generosidad. Esos dos señores están de vacaciones en Nueva York y en Nueva York se recuerdan de mí y me llaman para atender mis necesidades de todo tipo. Señores, don Pipe y su esposa, gracias por su generosidad conmigo y que disfruten sus vacaciones en Nueva York. Muchas gracias por todo lo que hacen inmerecidamente conmigo, porque aquí lo que hacemos es obligación y trabajar. Cumplir con nuestra obligación, con nuestro deber, es lo que hacemos. Y agradecemos que ustedes reconozcan que aquí estamos cumpliendo con nuestro deber. Es lo único que le puedo decir a don Eurípide Metz y a su esposa. Gracias por todo lo que hacen para conmigo y disfruten sus vacaciones. Quien parece que tiene problema con sus vacaciones es doña Milagros Ortiz Bosch. A nosotros nos preocupa cuando gente que nosotros tenemos en pedestales, tenemos colocados, situados políticamente, nos defraudan. Y yo me sentí ayer muy defraudado cuando leí en el periódico El Nacional un pedido que hacía doña Milagros Ortiz Bosch al expresidente o al presidente Hipólito Mejía. La ex vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch pide que Hipólito Mejía retire su candidatura como precandidato a la presidencia por el PRM y decline en favor de consenso, dice ella, en favor de Luis Abinader, en base a la popularidad que según ella reflejan las encuestas. Yo le pregunto a doña Milagros que si en nombre de la popularidad se pueden tomar decisiones en el país tan importantes como escoger un presidente. Que si ese mismo argumento que ella tiene para pedir que se elija definitivamente, violando los cánones, las normas del propio PRM, para escoger a Luis Abinader, que si no es lo mismo, no es el mismo argumento que tienen Gonzalo Castillo, que tienen José Ramón Peralta, que tiene Ramón Ventura Camejo, no es el mismo argumento para pedir la reelección del presidente Medina. Quisiera preguntarle a doña Milagros que cómo un mismo fundamento, un mismo argumento político, ético, democrático, puede servir para una cosa y para su contraria. Eso es lo que le estoy diciendo al liderato de este país. ¿Cómo se inhabilita a doña Milagros? ¿Cómo se inhabilita a doña Milagros del punto de vista democrático? ¿Cómo doña Milagros se inhabilita? Yo le pregunto a doña Milagros que si hay un PRMista que acumule políticamente en el PRM los méritos políticos que tiene Hipólito Mejía. Yo quisiera preguntarle a Milagros Ortiz Bosch si Luis Abinader acumula los méritos políticos que tiene Hipólito Mejía en el PRM. Que si ella, Milagros Ortiz Bosch, dispone de los méritos políticos que tiene Hipólito Mejía en el PRM.
Estoy hablando de méritos políticos. Yo no estoy hablando de ética ni estoy hablando de asuntos morales. Yo no hago juicios axiológicos. Yo voy por los resultados. Que si aquí Leonel Fernández o Danilo Medina, que si la gestión de Leonel Fernández y la gestión de Danilo Medina le han retribuido al país las reformas políticas importantes que acumuló Hipólito Mejía en sus 4 años de gobierno. Yo no soy simpatizante de Hipólito. Yo lo que soy es político. Yo no soy aficionado ni soy fanático de nadie. Yo lo que soy es político. Y valoro al momento de hacer un juicio los aportes políticos. Si Hipólito no quiere reivindicar los aportes políticos que él hizo desde el gobierno, ese es el problema de Hipólito. Pero yo no puedo pasar por alto la ley de seguridad social. Yo no puedo pasar por alto la ley de hidrocarburos y combustibles fósiles. Yo no puedo pasar por alto la ley que permite la comercialización de gas natural. Yo no puedo pasar por alto la ley monetaria y financiera. Yo no puedo pasar por alto eso. Yo no puedo pasar por alto la ley de inmigración del año 39 y en el año 2004 promulga la ley reforma la ley de migración. Estoy hablando de resultados políticos. De eso es que estoy hablando. La ley de colegios privados, que nunca Milagros Ortiz como vicepresidenta y ministra de Educación la aplicó. Ni ningún ministro lo ha aplicado aquí. Esa es una ley muerta. Porque los intereses económicos impiden que esa ley se cumpla. La ley de colegios privados. Es hechura del gobierno de Hipólito Mejía. El Código Procesal Penal promulgado por Leonel Fernández es hechura de Hipólito Mejía. Eso es lo que estoy diciendo. Que él mismo cogiera todos sus trabajos, todos sus aportes y lo destruyese en un año, ese es el problema de Hipólito. Pero yo le pregunto, esa base que tiene Hipólito Mejía, que él cogió y la destruyó para complacer amigos, para complacer grupos económicos y esas cosas, eso es asunto de él. Pero reivindicar una obra de gobierno, querer ningunear a Hipólito Mejía en el PRM, es un fracaso intelectual de ese partido. Es un fracaso intelectual de ese partido. O sea, que hay una ley de seguridad social, es el gobierno de Hipólito Mejía. O sea, que hay una ley de hidrocarburos mal aplicada, distorsionada por Leonel Fernández y sus grupos, y por Danilo Medina. Si hay una ley aquí de seguridad social, si hay una ley monetaria y financiera también distorsionada, porque no protege a los clientes de los bancos. Todos estos aportes políticos, todas estas transformaciones políticas se hicieron en el gobierno de Hipólito Mejía. La ley de colegios privados. La ley que crea, la ley de medio ambiente. La ley de medio ambiente. El pacto o acuerdo, el DERE-CAFTA, que ha permitido que mucha gente se haga multimillonarios en este país. Todo eso es obra de Hipólito. A nivel de agricultura, la transformación productiva del Ministerio de Agricultura. Hay que hablar de Hipólito Mejía aquí en este país. Esa gran transformación del agro en 2 años. Los invernaderos. Esa era obra de Hipólito. Que él cogiera su gobierno y lo volviera una porquería al día siguiente. Ese es su problema. Yo no tengo por qué reivindicar eso. Pero quererle ningunear en el PRM, yo creo que es una falta de respeto y una desconsideración. Yo quisiera que este país examinara bien
sus lideratos, que vieran de dónde provienen las fortunas de muchos líderes políticos en este país, incluyendo Luis Abinader. Que este país examinara eso. ¿Quiénes son los dueños de esas candidaturas? Realmente. Hipólito no tiene como jefe de gabinete a Lisandro Macarrulla. Para que se entienda bien lo que estoy diciendo. Hipólito Mejía no tiene como jefe de gabinete a un señor que está administrando los bienes del Estado, fruto del lavado de activos de un banco en este país, de un robo llamado Sunlan. Y a eso lo tiene Luis Abinader a su mano derecha como jefe de gabinete. Un hombre que está detentando los bienes, los trueques, los intercambios con los bienes públicos a partir de un fraude al Estado Dominicano cometido por Leonel Fernández. Eso es lo que yo estoy diciendo. Y aquí no queremos, yo le vuelvo a reiterar, que aquí se quiere construir una historia paralela para destruir la memoria de este país. Y por eso es tan incómodo este programa. Por eso es que es tan incómodo este programa. Porque aquí no nos dejamos llevar de los destellos ni los fuegos de artificio. A nosotros no nos convence la popularidad ni la mayoría. Nosotros creemos en una mayoría legítima, en una mayoría ganada en la sociedad dominicana. En esa mayoría, no la que se prepara desde centros de poder para jugar con la mentalidad, con las necesidades, con los deseos, con los sentimientos de la gente. Hay que tener mucho cuidado, doña Milagros. Usted hoy para mí descendió a los infiernos. Se lo digo con toda claridad y con todo respeto. Donde yo la tenía hoy, a usted no la tengo hoy. Donde la tenía a usted ayer, no la tengo hoy. Usted dejó de ser un referente político para mí. Y es un juicio elemental que estoy haciendo. Es un juicio elemental. La democracia no es eso. La democracia es disidencia, como dice hoy el periódico Diario Libre. No es la mayoría. La mayoría pidió que se crucificase a Jesús. Esa mayoría manipulada igual que como se está manipulando hoy. Aquella mayoría que llevó a un hombre justo al Gólgota, esa misma mayoría hoy está llevando a esta nación a su funeral y lo estamos aplaudiendo. Porque no hay instituciones en este país. Todo aquí responde al interés de grupos hegemónicos de poder que se han adueñado de los partidos políticos. Por eso yo no me inscribo ni respaldo ningún partido hoy. Porque todos estos partidos, toda esta gente que está aspirando a presidente de la República, está ahí como monigote, está ahí como alfeñique. Así es que son, eso es lo que son, alfeñiques. Soldaditos de plomo o de plástico. Si le digo plomo es mucho, de plástico. Son soldaditos de plástico. Ni siquiera son piezas de ajedrez, en madera, en cedro. Ni siquiera eso, o en ébano. No son eso. Lo que estamos viviendo hoy es la destrucción, es el hundimiento de la nación. Y todo este liderato se ha ido de bruces en República Dominicana. Y es una pena, una vergüenza. Miren esto, señores. Ese es un señor que es diputado. Báez dice, Danilo ya está en reelección presidencial. Y esto pasaba en Jaina ayer.
Eso lo denunciaba el alcalde de Jaina. Alcalde de Jaina denuncia, pretenden politizar asignación de asfalto. Para asfaltar las calles rotas en Jaina, el diputado Tulio Jiménez lo está usando los fondos públicos y el asfaltado de las calles para hacer campañas reeleccionistas de Danilo Medina. Eso lo está haciendo el diputado Tulio Jiménez. A pesar de la prohibición, del impedimento constitucional, estos señores que están llamados a respetar la Constitución, porque la Constitución depende de la hechura, de la acción, de la actividad política de ellos, ellos mismos están cargándose la Constitución de la República. Sin embargo, los problemas importantes de este país están todos relegados a cuarto y quinto plano. Ayer las enfermeras de todo el país paralizaron sus actividades. Aquí, Dani. Sobrecarga de trabajo lleva a las enfermeras a paro. Y voy a explicar ahora eso. Aquí está otro titular, donde se anunciaba el paro antes de ayer. Enfermeras harán huelga. Hoy, otros grupos piquetearán el Servicio Nacional de Salud. Pregunten por qué las enfermeras fueron a paro. Se hizo una modificación en el servicio laboral, en la asistencia laboral en el sector de la enfermería. Se pensionaron algunas y otras renunciaron. Miles. Esas enfermeras renunciantes y pensionadas todavía hoy no han sido sustituidas. Todavía hoy el Ministerio de Salud Pública no ha sustituido el total de las enfermeras pensionadas, pero hay un déficit. La semana antepasada o pasada decía que las universidades solo estaban graduando 400 enfermeras por año en este país. Y este país demandaba 15,000 o 16,000 enfermeras. Este país demanda 15,000 o 16,000 enfermeras con urgencia en este país. 15,000 o 16,000 enfermeras con urgencia. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está la fiscalidad, la financiación para hacer esos nombramientos? En más de 600,000 personas que cobran por entidades autónomas, centralizadas y descentralizadas, en el Estado, sin trabajar. Más de 9,000 millones de pesos mensuales se gastan en eso en la República Dominicana. En botellas, en gente que cobran sin trabajar. Esposas de funcionarios, hijos de funcionarios, cobran sin trabajar. 2 y 3 sueldos. 2 y 3 sueldos. Y a este país le faltan 15,000 enfermeras y no aparece el dinero para pagarle, para cambiarle la designación a enfermeras que están nombradas de manera nominal. Todavía no se pueden nombrar y llevan 7 y 8 años nominales. Y cada año hay que subir el presupuesto en 80, 90,000 millones de pesos y buscar 2,500, 3,000 millones de pesos prestados o emitir bonos por 3,000 millones de dólares todos los años para sufragar los gastos de un Estado ladrón. Aquí hay otro desastre en Santiago ayer. 4 muertos y un desaparecido en derrumbe en obra de Santiago, en la zona monumental. En los años, entre el año 2000, 2002, 2001 y 2010, 2007, 2008, tuve la suerte de estar trabajando junto con Osiris de León y con una amiga que tengo en Washington, que trabajaba para la OEA aquí, colaboraba con la OEA
entre el 2001 y el 2006, colaboré con la OEA, y entre esa misma fecha y el 2008, 2007, estuve en la oficina de Osiris de León, mi hermano. Y yo le pregunto a Osiris hoy, a mi hermano Osiris de León, yo le pregunto que si, como él es asesor, en contra de mi gusto, porque lo digo así públicamente y él lo sabe, pero mi amistad, mi hermandad con él no cambia. Él tomó su decisión y yo la respeto y lo apoyo en todo lo que haga, porque es mi amigo. Yo soy así con mis amigos. Los quiero igual que con mis hijos, con todo lo que son. Así soy yo. Yo le pregunto a Osiris, ¿cómo él se siente hoy? Cuando un ministro de Obras Públicas está dedicado a promover la reelección de Danilo Medina y permite que cosas como esas pasen en Santiago. Con Osiris yo aprendí la inestabilidad de los suelos en Santiago y muchas veces fuimos a asesorar familias en el embrujo con Elvin Espinal, que estuvo en la gestión de Cerrulle, otro ingeniero valiosísimo de Santiago. ¿Cuántas veces fuimos a dictar conferencias a Santiago, a explicarle a Santiago la fragilidad de los suelos de Santiago? Y me pregunto que si Gonzalo Castillo desconoce, que si el Ministerio de Obras Públicas desconoce la fragilidad de los suelos y de esa zona específicamente. En Santiago no se puede construir, y Osiris lo sabe, y lo aprendí con Christine Herrich. En Santiago no se puede construir nada sobre 4 plantas en esa zona. Y se está construyendo un hotel. ¿Por qué el Matún de Trujillo no es de 8 plantas? Y está ahí, sin ninguna fractura. ¿Dónde está Coromina Pepín? ¿Dónde está el arquitecto Corominas, el patólogo de ingeniería de Santiago hoy? Esa gente que advirtieron, que le dijeron a Santiago hasta dónde se podía construir, desaparecidos ya, que en gloria esté el ingeniero Coromina Pepín. ¿Dónde están esa gente? ¿Dónde están los cuadernillos de esa gente para que hoy Santiago esté viviendo la tragedia que vive hoy? ¿Dónde está esa gente? ¿Dónde están los cuadernillos, la memoria de esa gente? ¿Cómo le explican las autoridades esta omisión a Santiago? ¿Cómo se le explican? Igual que este otro. ¿Dónde está la política? Me pregunto. ¿Dónde está la supervisión aquí en Aeronáutica Civil? Otro piloto militar en un accidente de un helicóptero murió hará unos 2 o 3 meses. Otro piloto militar al servicio de empresas privadas. Y ayer oía al director de Aeronáutica Civil hablando de que el coronel Sufrón iba a dar explicaciones sobre eso. Yo quisiera que el coronel Sufrón le dijera al país cuántos sueldos él tiene. Porque él es inspector de la Fuerza Aérea y de Aeronáutica Civil. Él cobra como coronel y cobra como inspector en un cargo en Aeronáutica Civil. Pero también es piloto privado. ¿Dónde está la supervisión de Aeronáutica Civil?
sobre las naves que aquí ejercen vuelos. ¿Por qué tantas tragedias? ¿Dónde está la supervisión? Preguntamos. Que si una persona que tiene 3 trabajos, como el coronel Sufrón, puede ser el inspector que se dedique a inspeccionar las naves en representación de Aeronáutica Civil. Y no me opongo a que él tenga 60 trabajos. Él puede tener 60, 70 trabajos que él quiera. Pero si él ocupa un cargo de inspección, de supervisión, y es también militar y piloto privado, ¿con qué tiempo puede dedicarse a crear un departamento, a crear un programa de supervisión sobre las naves que aquí vuelan? Eso es lo que estoy pidiendo. Y vengo ahora. El Consejo del Poder Judicial canceló ayer a 19 empleados. Aquí, Dani. Yo le pregunto al Consejo del Poder Judicial, que cancela a 19 empleados del catastro, que si los daños que la jurisdicción inmobiliaria le ha causado a la República primero, y a la ciudadanía y a las sociedades después, que los daños causados, ¿quién los repara? Que si con la cancelación de esos 19 empleados, las tropelías, los desmanes en la jurisdicción inmobiliaria, que si con eso se resuelve el problema. Aquí el Consejo del Poder Judicial canceló al juez Efraín Silva Mercedes por una queja de Josecito Jacín, senador de San Pedro de Macorís, porque ese señor, en lugar de darle viso de legalidad a un fraude, a un adulterio, decidió entregarle a un hijo a su padre genéticamente probado. Y como eso afectaba gente cercana a Josecito Jacín, conspiró contra el juez Efraín Silva Mercedes y quedó cancelado. Y yo pregunto, el daño a ese juez, el daño a esa familia, ¿quién lo repara? Por cumplir con su deber. Aquí tenemos 19 empleados, gente asalariada que cometieron crímenes y delitos en sus cargos. Se aprovecharon de sus cargos para acometer crímenes y delitos, perjudicando a terceros y perjudicando al propio Estado dominicano. Y es una pena, repito, que este Estado, sus instituciones que están llamados a protegerlo, no son capaces de hacerlo. Un Estado que tiene una justicia, que tiene un sistema de justicia que no protege a sus ciudadanos, ni se protege él mismo, no sirve. Ese es el gran problema que tenemos en este país. Aquí hemos hablado muchas veces y no nos pararemos de hablar de Federico Gonell, un ciudadano común y corriente a quien en esa misma jurisdicción se le robó su casa. Se le robó su casa en esa misma jurisdicción y él no tiene casa. Y la casa la vendió un desgraciado con su mujer dentro, desalojado, rota la casa. Y hoy esa casa es un edificio, el solar de Federico, en manos privadas. ¿Dónde consiguieron los títulos? En esa jurisdicción. Los daños de esta gente a la sociedad, a los ciudadanos, al propio Estado, ¿dónde lo vamos a reponer? ¿Dónde se van a compensar? Ayer
veíamos esto que está aquí. Disuelve Patronato UAS en Baní y se queda con 32 millones de pesos. Eso es en la UAS. El Patronato de Baní se cometió un fraude de 32 millones de pesos. Y lo que se hizo fue disolver el patronato. Los daños al estudiantado, a los bienes materiales, a los bienes espirituales de la UAS, ¿quién los repone? Hemos visto en este país cómo instituciones privadas se apropian de instituciones públicas. Lo estamos diciendo cada día. Y eso le quita la posibilidad a la justicia de actuar. Cuando aquí se está colocando, por ejemplo, en la Suprema Corte de Justicia, a un juez en nombre de grupos hegemónicos de poder, ¿quién arbitra? Cuando aquí se coloca un Procurador General de la República que responde a los intereses de grupos hegemónicos de poder, tanto político como social, ¿quién es el que representa a la sociedad? ¿Representa a esos grupos o representa a la sociedad? Preguntamos. Aquí está el presidente Medina entregando títulos. Presidente Medina entrega 1.288 títulos definitivos a productores de Nagua. Yo le pregunto al presidente Medina, ¿y los títulos del CEA y los títulos de CORDE, los títulos de los tres brazos, dónde están? ¿Qué pasa en la jurisdicción inmobiliaria del CEA, presidente Medina? ¿Qué pasa en la jurisdicción inmobiliaria de CORDE? ¿Qué pasa en bienes nacionales, presidente Medina? ¿Qué está pasando en el Instituto Agrario Dominicano, presidente Medina, con las tierras que usted está repartiendo? En esos mismos asentamientos, ¿cuánta gente se está metiendo que ni siquiera es productor? Porque tenemos la información. Porque tenemos la información. Anoche recibí en mi casa a un mayor general retirado del Ejército Nacional, un mayor general abogado retirado del Ejército Nacional. Recibí al mayor general retirado Cabrera Sandoval. Por mis comentarios del lunes, cuando hablaba de cómo las decisiones judiciales destruían, cuando citaba el caso de la licorera Bermúdez, él se sintió identificado con ese planteamiento que hacía con relación al tema de yo tengo más o tengo menos. El mayor general Sandoval Cabrera me llevó estos documentos y voy a solo a pincelarlo ahora porque posiblemente mañana entre a profundidad con ello. Pero en lo que pude leer, no tuve más remedio que decirle a él que lo iba a tratar el jueves o el viernes, pero lo voy a tratar hoy. Por cómo se usan instituciones del Estado para la venganza, para la represalia, que es lo que estoy diciendo y llamando la atención en este país. Cómo estamentos que tienen vocación pública están en manos de gente que representan grupos económicos, grupos políticos. De eso estoy hablando hace mucho tiempo. Este es el anuncio que mandaba colocar el ministro de Defensa, Rubén Paulino Sem, en el periódico El Nacional. Dictan coerción al mayor general retirado José Ignacio Sandoval Cabrera. El también es director de prisiones, se le involucra en una agencia de seguridad privada irregular. Esto es Diario Libre. Aquí está El Nacional.
dictan coerción de presentación periódica a mayor general retirado José Ignacio Sandoval Cabrera. ¿Quién hizo eso? La Superintendencia de Seguridad Privada. El mayor general abogado retirado, Cabrera, Sandoval Cabrera, tenía una empresa de guardianes. Pero ese señor, antes de tener esa empresa de guardianes, ocupó varios cargos públicos, siendo general del ejército. Fue juez en varias ocasiones del Tribunal Militar. Fue director general de prisiones y fue también director o superintendente de seguridad privada en varias ocasiones de las Fuerzas Armadas. Siendo juez militar, le tocó en varias ocasiones tratar con violaciones del ministro de las Fuerzas Armadas actual, de Rubén Darío Paulino Sem. Y haber actuado como actuó Efraín Silva Mercedes en San Pedro de Macorís, haber actuado de acorde con la ley, le ha costado la destrucción de sus empresas y la persecución del ministro de Defensa de este país, el generalísimo Rubén Darío Paulino Sem. Hoy, en su gran cargo, se ha cargado a este mayor general, Rubén Darío Paulino Sem. Se lo ha cargado. Le ha destruido su empresa. Lo sometió a la justicia. Y aquí está una certificación. Aquí, Dani. José Ignacio Sandoval Cabrera, la extinción de la acción penal, una certificación de la Fiscalía del Distrito Nacional. Toma la hoja completa. Ahí está. Yo quisiera preguntarle al general Paulino Sem y al ex superintendente de seguridad privada, que el daño que le han causado a ese mayor general retirado, simplemente por venganza, ¿quién lo va a reparar? ¿Quién lo va a reparar? Hoy hay un caso, ese caso está en la quinta sala civil y comercial del Distrito Nacional, a la espera de fallo de una demanda en daños y perjuicios que incoara el mayor general Cabrera, Sandoval Cabrera. Y esperamos que la juez, a pesar de las presiones que supongo deben tener, porque así se juega en este país con la justicia, ese poder oculto que tiene la justicia es lo que estamos dándole visibilidad permanentemente aquí. Como grupos hegemónicos de poder político y social en la República Dominicana, de poder político, social, comercial, industrial, se han cargado los estamentos judiciales y los estamentos de arbitraje de la República Dominicana. Es eso lo que quiero resaltar. Y cómo se está dañando aquí empresas, cómo se están dañando familias, cómo se está dañando a la sociedad, cómo se está alargando 600, 700 trabajadores a la calle, porque yo tengo el poder. ¿Cuántos contratos? Tengo aquí la lista de todos los contratos que tenía esa empresa de seguridad privada, con más de 600 empresas en este país. Todo se fue a pique. Todo se fue a pique. Simplemente por venganza. Porque un señor, siendo abogado, general del ejército y juez de un tribunal, tuvo que fallar en contra de un oficial siendo teniente y de un oficial, el mismo oficial siendo mayor, por violaciones cometidas en las Fuerzas Armadas. Para que ustedes entiendan dónde está este país hoy, vengo ahora.
Aquí abajo, Dani. Gobierno anuncia, Hacienda anuncia, el gobierno emitirá nueva deuda externa por 2.250 millones de dólares. Está en el presupuesto. Esa emisión es legal. Hay una ley para emitir esa deuda. Están tomando en cuenta esto que está aquí para emitir esa deuda. Tienen derecho a hacerla. La deuda pública dominicana sigue por encima del 51% del PIB. ¿Para qué estamos cogiendo préstamos? Para pagar deuda. ¿Para qué estamos cogiendo préstamos? Para pagar deuda. Estamos emitiendo bonos para pagar deuda. Estamos emitiendo bonos en el Ministerio de Hacienda para pagar deuda interna. Estamos emitiendo bonos en el Ministerio de Hacienda para pagarle generadores, para pagar deuda flotante. Estamos emitiendo deuda. Y le pregunto al país, ¿estamos mejor? ¿El crédito es mejor en la República Dominicana? ¿Qué daño está produciendo en la economía familiar esta deuda que está haciendo el Estado Dominicano? ¿Es más fácil el crédito o más difícil? Tenemos una mayor reputación crediticia con esta deuda, este endeudamiento desaforado, este endeudamiento sin ninguna vergüenza democrática y sin ninguna vergüenza política y sin ninguna vergüenza ética. Le estoy preguntando, cuando una familia tiene que coger dinero prestado para pagar deuda, esa familia está boyante o está quebrada. Cuando una familia tiene que coger dinero prestado para pagar sus deudas, porque lo que le ingresa no le da, ¿está boyante o está quebrada? El gobierno dominicano está quebrado o está boyante. ¿Tiene superávit el gobierno dominicano? Pregunto, a ver si el gobernador del Banco Central manda a uno de sus asesores pagados a explicarle este juego al país. A ver si el ministro de Hacienda manda a uno de sus asesores, manda al kamikaze de Andy Daguarre a explicarle a este país, o al kamikaze de Jaime Aristide Escuder, para que le explique a este país por dónde va la cosa. Porque seguro que deben tener en capilla ardiente a los decanos de INTEC, o a Siriaco de la UAS, o a Ernesto Selman de la CRES, o a Di Franco de la CRES. A Collado deben tenerlo vuelto loco por sus posiciones frente a esto. Quizás le den un ultimátum como el ministro de Industria y Comercio a Nadegas. Y les ruego a Nadegas que no varíen su posición, que se mantengan firmes ante este despropósito. Porque estos señores están en los cargos en representación de nosotros. No están para cuestionarnos cuando pedimos explicaciones. Están para dar las explicaciones. Y este señor Toca Simón se cree que está por encima del bien y del mal, porque ocupa un cargo que no es más que el resultado de una componenda, de una trampa política.
como han ocupado los cargos, en representación de grupos privados. En eso es que está él ahí. No representando a la sociedad dominicana, ni representando a 10 millones de ciudadanos, sino representando a grupos privados. Es que este señor Nelson Toca Simón, igual que el ministro de Hacienda, igual que el director de Impuestos Internos y el director general de Aduana, están en esos cargos en representación de grupos privados. Eso es lo que representan ellos. Grupos privados, grupos hegemónicos. ¿En nombre de quién? De grandes monopolios en la República Dominicana. Miren esto, para que entiendan bien lo que estamos diciendo. Constructores denuncian alza de 43% en el precio del cemento. Vamos a ver, Nelson Toca Simón, si usted le explica al país eso. Esos son daños sobre la sociedad dominicana. Esos son daños sobre la sociedad dominicana. A ver si usted lo explica. A ver si usted tiene la capacidad y esa gallardía. Ese coraje que usted tiene. No coraje, esa rabia, esa ira que usted tiene porque se le critica. A ver si usted hace igual que el ministro de Hacienda y el del Banco Central, que contrata al nieto de un poeta importante de este país, hijo de un general, para que me tape la boca. A ver si usted lo hace, super ministro Toca Simón. Explíquele al país por qué estamos pagando 43% más por el precio de cemento. Si no es que el monopolio del cemento, en el que está incluido Luis Abinader, para que entiendan bien de qué va esto, y a quienes ustedes están eligiendo para presidente de este país. Eso es Luis Abinader. Ese es el cartel en el que está Luis Abinader, el cartel de cemento en este país. Y vengo ahora. Aquí está el señor Gonel Regalado, el generalísimo Gonel Regalado y el generalísimo Alburquerque de la DNCD, el jefe del ejército y el jefe de la DNCD, jugando a la vanidad. Dicen dan golpes al narco en zona fronteriza. Yo quisiera que le explicaran al país, ellos dos, ¿dónde están los militares que provocaron la renuncia de José Eugenio Matos de la Cruz de la Dirección Nacional de Control de Drogas con los 1000 kilos de jaina que el barco 6 horas después estaba en Haití? Quiero que ellos le expliquen al país, si tienen tanto control de la frontera, aquí abajo, haitianos hieren pareja a tiros en su vivienda en Guatapanal, provincia Valverde. ¿Cómo esos haitianos consiguen armas en la República Dominicana? Eso quiero que le expliquen al país, los que tienen el control de la frontera en la República Dominicana. ¿Cómo haitianos llegan a armarse en República Dominicana y atacan a tiros a dominicanos en sus casas? Más que su vanidad, más que ese ataque de vanidad
del que sufren los militares dominicanos hoy, porque son más políticos que militares. Y quieren más sus cuentas, sus bienes, que la República Dominicana. Ese es el gran problema. Que estamos en manos de una cortina, de una cornisa de militares, de generales, burgueses. Una cornisa de generales hechos millonarios a la carrera. Grandes empresarios, generales, desde los cargos públicos que ocupan. Multimillonarios, desde los cargos públicos. Y están más dispuestos a cuidar sus intereses, sus bienes, que a cuidar la República. Ese es el gran problema que tenemos en República Dominicana hoy. Yo me ocupo de lo que tengo que ocuparme como político. No me importa que choque con quien tenga que chocar. Eso no me importa. Yo cumplo con mi deber de cuidar este país, de cuidar esta nación, de cuidar sus 10 millones de dominicanos. Y lo hago gratis. Lo hago gratis. Lo hago por obligación, por compromiso, por vocación. Ustedes van a los cargos a hacerse ricos sin querer defender a la República de sus grandes amenazas. A todo lo contrario, usan esas amenazas para hacerse multimillonario con un ministro de la presidencia que solo sabe hacer negocio en ese cargo. Salía esta noticia en el periódico El Nacional de ayer tarde. Llevan a la justicia estudiantes que abusaron de menor. Y aquí hay otra. Este chiquitico, Dani. Coerción a menor que apuñaló a otro. ¿Estamos resolviendo el problema con esas dos decisiones? Solo eso queremos preguntar. Quiero preguntarle al Ministerio Público, quiero preguntarle a la policía y quiero preguntarle al Ministerio de Educación y al Ministerio de Salud Pública, al Ministerio de Deporte, al Ministerio de la Juventud, a la Procuraduría General de la República, a la Suprema Corte de Justicia, que si con eso estamos resolviendo el problema que tenemos en las escuelas. Solo eso quiero preguntarle, que si con llevar estos menores a la justicia y colocarle unas esposas, estamos resolviendo el problema de la violencia y el culto al cuerpo y al sexo que tenemos en las escuelas dominicanas hoy. Yo soy un maestro de 27 años. Esa es mi profesión. Es lo que a mí me gustó ser toda la vida. Quise ser sacerdote siendo maestro. Después de ser maestro, quise ser sacerdote siendo maestro. Y encontré que no era mi lugar el sacerdocio. No era mi lugar. Porque este carácter no cabe en el sacerdocio. Mi personalidad no cabe para ser sacerdote. Y yo mismo decidí dejar eso. Porque estar dispuesto a decir la verdad en el sacerdocio es un pecado. Es un delito decir la verdad en el sacerdocio. Como lo descubrí, preferí seguir siendo maestro. Y le digo al país, nosotros tenemos un problema grave
de urgencia y de emergencia en la seguridad de las escuelas, tanto para maestros, para los alumnos, para el propio sistema escolar de este país. Vamos a dedicarnos los políticos a entender el problema que tenemos con la educación dominicana. Se lo estoy diciendo a este país y se lo digo de la mejor manera y con el mejor amor que he dedicado mi vida a la educación. A mí me duele ver el derrotero que lleva a la escuela dominicana, a todos los niveles, porque es peor a nivel universitario. Ustedes no entienden lo que aquí está pasando a nivel universitario. Se lo estoy diciendo a este país. Llevo 7 u 8 años llamando la atención sobre esto. Siento pena por la educación dominicana. Nos veremos mañana a las 7 de la mañana y les dejo con Pablo José Rodríguez, Joselito, en Estrategia de Prensa en Televisión.